Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Sister Agnes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Es genial estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Puedes contarnos un poquito de ti, de tu infancia, de tu vida? Claro que sí. Mi nombre es Hermana Agnes. Mi nombre completo es Hermana Agnes María de la Santa Eucaristía. Pertenezco a las Hermanas Franciscanas de la Renovación. Soy de Jacksonville, Florida, y crecí aquí en la parroquia de la Asunción. Fui a la escuela de la Asunción y al instituto Bishop Kenny. He sido hermana por 18 años. Entré en el 2001 en New York, Bronx, New York, y fue justo antes de lo ocurrido el 11 de septiembre. Hablaré un poco más de mi historia, pero estaba tan convencida de que era la voluntad de Dios para mí. Tenía tanta paz y alegría de estar en New York, incluso en ese tiempo, estando en medio de todo lo ocurrido el 11 de septiembre. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu familia? Crecí en una familia católica muy normal de 5 hijos. Soy la segunda. Íbamos a misa los domingos, mis padres trabajaban mucho. Eran muy generosos y se sacrificaban y mostraban su amor por nosotros. Creo que su ejemplo y su amor realmente plantaron las semillas de mi vocación. Nos animaban a hacer lo que sea que nos hiciese feliz y cualquier cosa que Dios quisiese para nuestra vida. De hecho, la vocación nunca surgió sorprendentemente, pero creo que como no nos presionaban, nos dieron esa libertad para estar abiertos a cualquier cosa que Dios quisiera para nuestra vida. Crecí jugando tenis desde los 8 años. Mi padre me llevaba, jugábamos tenis. Una vez a la semana me llevaba a las clases. Comencé yendo a las clases y poco a poco eso se convirtió en una gran parte de mi vida. Era muy atlética jugando otros deportes, pero finalmente eso se volvió mi centro, jugar tenis. Probablemente en el instituto fui a un buen instituto católico. Recibí los sacramentos. Mi oración no era muy profunda. No tenía una relación con Jesús en mi corazón. Sabía de Jesús por la escuela, pero no tenía esta relación profunda con Él. Simplemente la típica chica de instituto creciendo. ¿Cuál era tu idea de felicidad? ¿Esta se basaba en los deportes, en ser atlética, como has dicho? ¿En qué? Sí, no se fundamentaba en Dios. De hecho, intentaba llenar el vacío en mi corazón que solo puede colmar Dios, con muchas cosas y personas. Lo que hacía, lo bien que lo hacía con mis amigos, jugar tenis. Sí me iba bien en el instituto. El tenis se convirtió en una parte cada vez más importante de mi vida. Un poco después, todo comenzó a cambiar para mí. En la universidad jugaba al tenis en serio. Tuve una beca de tenis en la universidad. Bueno, volviendo un poco atrás, en el instituto tuve una experiencia de despertar en la fe y comencé a darme cuenta que Dios me había dado tantos dones en mi vida. Recuerdo estar en un retiro cuando tenía 16 años, la típica chica del instituto. En el mismo retiro nos dieron un tiempo de silencio para ir y solo estar con el Señor. Recuerdo caminando por el parque en este centro de retiros. Fue en la oración, en ese silencio, que experimenté el amor del Padre por mí. Estaba inundada de su amor. Comencé a llorar de agradecimiento. Sentí que era el comienzo de una relación con Dios Padre. Después de esa experiencia en el instituto, no cuajó. Buscaba mi felicidad, mis amigos, el ambiente del instituto, incluso aunque fui a un instituto católico. Desafortunadamente habían muchas fiestas, yendo por el camino del mundo,
y estaba viviendo estas dos vidas. Iba a los retiros y después vivía esta otra vida, pensando que me haría feliz, corriendo tras ello por llenar el vacío de mi corazón. Cuando fui a la universidad con mi beca de tenis, no tenía cimientos y comencé a correr tras la felicidad, buscándola en las personas y cosas. ¿Qué tipo de amigos tenías? ¿Cómo influían en tu vida? Cuando crecía, la imagen que tenía de mí misma era lo que la gente y mis amigos pensaban de mí. Entonces, los amigos que tenía en el instituto. En la experiencia de ese retiro, hice amigos rápidamente, pero esas amistades no se hicieron muy profundas y con estos mismos amigos nos íbamos de fiesta y hacíamos cosas juntos mientras nuestros padres estaban en casa. No eran buenas amistades. En ese tiempo no eran muy profundas. Había otras amistades que, sabes, éramos simplemente adolescentes y en ese momento no sabíamos tomar buenas decisiones. Afortunadamente, me metí en problemas muchas veces y esto me llevó a un camino recto y fue muy bueno para mí. A lo mejor ya lo mencionaste, pero ¿cuál era el peor peligro espiritual para ti en ese momento? Creo que en ese momento el mayor peligro era el ambiente de las fiestas en el que me metí en el instituto. Algunas amistades basadas al principio en el Señor, pero no muy profundas, y terminé en ese ambiente. También el tenis, de alguna manera, porque el tenis se convirtió en mi vida. Y fue después en la universidad, cuando tuve una lesión en mi rodilla. Se desgarró mi ligamento ACL en mi primer año, que todo cambió para mí. ¿Qué supuso para ti el paso a la universidad, después de haberte graduado en el instituto? Ese paso que... Sí, en primer lugar, en la universidad vivía fuera de un ambiente católico. Fui a una buena escuela católica, un buen instituto católico. Tenía mi familia, mis amigos católicos. Aunque nos íbamos de fiesta, teníamos momentos en los que íbamos a misa los domingos. Los sacramentos, la confesión, era eso simplemente a lo que íbamos en el instituto. No entendía su sentido más profundo. Entonces, en la universidad, cuando vivía sola, en ese momento comencé a cuestionarme la vida. ¿Qué es la vida? ¿Por qué intento ser buena? ¿Por qué necesito ir a la Iglesia Católica? ¿Por qué? Esto me lo preguntaba mucho. Bueno, cada vez me metía más en el ambiente de las fiestas en la universidad, jugar tenis, y eso llegó a ser todo mi entorno. Entonces, cuando se desgarró mi ACL en mi primer año, en ese punto todo cambió. Sentí como el buen pastor, Jesús vino, tomó el cordero, rompió su pierna y lo puso en sus hombros. Porque escuché antes que el pastor, para llevar al cordero de vuelta al redil, tenía que fracturar su pata y luego poner el cordero en sus hombros y regresarla. Experimenté, no en ese momento, pero mirando atrás, creo que Dios permitió que eso sucediera para despertarme. A través de la lesión en mi rodilla, me tuve que trasladar. Volví a casa. Estaba en el primer año de la universidad. Dejé el tenis, dejé mis amigos, dejé las fiestas y realmente me preguntaba, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién eres tú? Esa es la oración franciscana. Entonces, tuve mi cirugía el Viernes Santo. Era la noche del Jueves Santo. Estaba con mi familia, antes de la cirugía, rezando esa oración frente a nuestro Señor en la Eucaristía. Es hermoso estar en esta capilla compartiendo esta historia ahora. Estaba ahí en la noche de Jueves Santo rezando esa oración. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y quería saber la respuesta a esa pregunta porque estaba intentando encontrar esa felicidad en tantas cosas y personas. A través de eso y de la cirugía del Viernes Santo es cuando comencé a acudir a Jesús para encontrar mi felicidad. Y la manera en la que sucedió fue que encontré un grupo de cristianos que tenían alegría, verdadera alegría. Yo quería su alegría. Me di cuenta que quería su alegría.
Sabía de Jesús, pero realmente no lo conocía en mi corazón. Y la forma en que lo hiciese sería a través de la lectura de las Escrituras, especialmente los Evangelios. El Señor me dio la gracia de cada día levantarme y encontrar alegría en mi vida al leer la vida de Jesús en los Evangelios. Comenzó a crecer una verdadera amistad con Él. Entonces, después de esto, ¿te acercaste a Jesús? Desearía que fuese en ese momento, pero desafortunadamente necesité otra conversión. San Francisco tuvo estos pequeños momentos. En mi propia vida también he tenido estas pequeñas conversiones. Esto fue como una llamada para despertarme. Estaba realmente perdida. El Señor me puso en sus hombros y me llevó de vuelta al redil. ¿Crees que eso sería todo? Pero no. Porque en ese tiempo, siendo deportista, me recuperé de mi lesión en la rodilla. Comencé a jugar tenis de nuevo. Mi vida es de Jesús. Quería ser testigo de Cristo. Pero me convertí no en la Iglesia Católica. Entonces, era conocida como cristiana. No quería que la gente me conociese como católica. Me dejó de importar la iglesia en la que estás si eres cristiana. Lo que sucedió es una locura. Dejé totalmente la iglesia. Tanto que cuestioné todo de mi fe católica y dejé la Iglesia Católica hasta el punto que me volví anticatólica. ¿Pero esto fue por presión de tus amigos, por presión del entorno, por ti misma? Sí, creo que mucho fue solo por cuestionar la fe y no encontrar las respuestas correctas en los lugares correctos, e ir a las personas adecuadas para preguntar las dudas y pedir los recursos adecuados. Si tienes un problema en tu diente, debes ir al dentista y no al doctor del pie. No iba al especialista correcto. Quería encontrar las respuestas por mí misma de mi propia fe. Buscaba en la Escritura, pero necesitamos la Escritura y la tradición. Eso era lo que me faltaba. Entonces, estaba buscando sinceramente la verdad y al Señor, pero no en los lugares correctos. Me volvía cada vez más radical, dando mi vida a Cristo. De hecho, es muy gracioso. En ese tiempo estaba saliendo con alguien. Él me preguntó si quería ser monja y le dije, no, yo nunca seré monja, porque no creo todo lo que la Iglesia Católica cree. Esa era mi actitud en ese momento. Creo que a muchas personas no les gusta la Iglesia Católica por una malinterpretación, por lo que ellos piensan que cree o representa. Yo entendía mal lo que yo creía como católica. Lo que sucedió es que después de pensar mucho en ser misionera en un grupo no denominacional y leyendo la Escritura de esa manera, fue a través de las oraciones de mis padres que regresé a la Eucaristía. Me llevaron de nuevo a la Iglesia Católica y a los sacramentos. Lo que sucedió fue que mis padres... Recuerdo, un domingo por la mañana, estaba viviendo en casa. Estaba en el último año de la universidad. Era tenista. Me había recuperado. Saqué mi título de enfermera. Regresé a vivir a casa. Estaba ahorrando algo de dinero y le dije a mi madre, no voy a la Iglesia Católica contigo esta mañana. Se puso furiosa. Tuve la cara de decirle que no quería ir a misa un domingo en la mañana porque no creía todo lo que la Iglesia cree. Y ella y mi padre comenzaron a rezar por mí. Fueron tan buenos, pacientes, y comenzaron a poner libros católicos en mi cama. Y solo lo abría si no quería hablar. Había un buen amigo en la parroquia que les daba a mis padres estos libros católicos de la parroquia. Leí el libro Roma, Dulce Hogar. Y con ese libro me di cuenta que tenía ideas protestantes sobre la Iglesia Católica, que con ese libro cambiaron. Me ayudó a entender muchas cosas que malinterpretaba del catolicismo. Después, a través de un vídeo que también me dieron mis padres, el milagro de la Eucaristía que me trajo de vuelta.
¿Qué le dirías a una persona que está dudando sobre la fe católica? ¿Dónde debe acudir esa persona? Diría que a Jesús en la Eucaristía. ¿Dónde más puedes ir? Él está ahí, verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Cuando me di cuenta que estaba verdaderamente presente, con su cuerpo, alma, sangre y divinidad, pensé, no puedo ir a ningún otro sitio. Él está aquí en la Iglesia Católica. Sí, habrá sacerdotes, religiosos católicos que a lo mejor no son buenos ejemplos. Pero nuestro fundamento está en Jesús, y Jesús fundó esta Iglesia. La Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Él y vino a traernos la salvación. Pero también vino a establecer el reino de los cielos, la Iglesia aquí en la tierra. Viviendo mi fe católica, tengo la experiencia de crecer a pasos agigantados, mucho más que en otra religión o en otra fe. Es como un tesoro. Solo quieres que todos sepan y entiendan el amor, la riqueza que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo se produce este cambio? ¿Comienzas a leer los libros que tus padres te dejan en la cama? Por ejemplo, Roma, Dulce Hogar. ¿De quién es este libro? Roma, Dulce Hogar es de Scott Hahn. Roma, Dulce Hogar es un buen libro de un estudioso bíblico. La forma en la que habla y escribe realmente me ayudó a entender mi fe católica. Pero el verdadero punto clave fue ver el vídeo Milagros de la Eucaristía, de este matrimonio, Bob y Penny Lord, que ya ha fallecido, a los que llamo mis abuelos espirituales. Este vídeo es el vídeo más cutre que he visto. No es como uno de los vídeos geniales que ponéis. Pero una de las hermanas me dijo cuando lo vio, hermana, realmente estabas en el punto justo para convertirte, para que se diese tu conversión. Lo vi y era acerca de diferentes milagros de la Eucaristía y un milagro en Orvieto, Italia. Un sacerdote que no creía en la verdadera presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Durante la misa, en la consagración, la hostia comenzó a sangrar en el corporal. En ese momento, cuando vi ese milagro, sabía que el Jesús que había conocido y amado en las Escrituras está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento y verdaderamente presente en la Iglesia Católica. Es realmente Jesús. ¿Dónde más puedo ir? Esta es la verdadera Iglesia. En ese momento era como escamas cayendo de mis ojos, como a San Pablo, porque realmente tenía esta visión protestante. Era realmente anticatólica. Las escamas caen de tus ojos. ¿Este es el momento en que vuelves otra vez a la confesión? ¿Los sacramentos entran en tu vida? Sí, este es el momento en que los sacramentos tomaron un papel fundamental en mi vida. Cuando las escamas cayeron de mis ojos, me di cuenta que esta es la verdadera Iglesia. Comencé a volver a los sacramentos, volví a la confesión. Había pasado mucho tiempo. Recuerdo que estando en un retiro, regresé a la confesión y comencé a ir a misa todos los días. Comencé a leer todo lo que podía de mi fe católica. Me involucré con la pastoral juvenil, la pastoral de adultos jóvenes. Era como una esponja. No solía leer mucho y comencé a leer todo lo que podía de la fe católica. Solo quería aprender más y crecer más. No era suficiente. Quería ir a cualquier retiro. Era como una adicta a los retiros, un retiro tras otro. Pero creo que era el despertar de mi vocación. Todo el apostolado y el deseo de dar, porque en este punto estaba trabajando como enfermera. Saqué mi título de enfermera, dejé el tenis a un lado. Terminé la universidad y trabajé como una enfermera en oncología pediátrica, que es la enfermería pediátrica para niños con cáncer. Me involucré en ello porque mi hermana estuvo muy enferma con lupus y tuvo que recibir quimioterapia por ello. Entonces, ya había conocido la sección en la que me puse a trabajar por mi hermana, por esa cruz que llevaba como joven. Comencé a trabajar allí como auxiliar de enfermería y luego como enfermera. ¿Cuándo escuchaste la llamada de Dios? Sí, la llamada religiosa. Para mí, ¿sabes?
Yo nunca había pensado en la llamada religiosa en mi juventud. No es normal. Creo que la mayoría son llamados o tienen alguna inclinación mientras crecen. Para mí vino después. Creo que era porque no entendía que era una hermana. Pensaba en el estereotipo que entrabas si no podías casarte. Es terrible, es muy malo. Yo pensaba, me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una familia. Eso era terrible, que las hermanas no eran felices. No entendía qué significaba ser religiosa. La primera vez que se me pasó por la mente fue después de mi conversión. Fui a un grupo de adultos jóvenes, iba a los sacramentos con frecuencia, a la adoración, misa diaria. Estaba ahí con mi falda vaquera y mi blusa de flores a la moda, sentada ahí, y una hermana vino a hablar sobre ser la esposa de Cristo. Ella era joven, fue a mi instituto, la conocía. Hablaba de ser la esposa de Cristo y que ella barría la capilla por Jesús. Comencé a llorar y pensé, Señor, esto es tan hermoso. Si quieres que yo haga eso, yo haré esto. Pensé, me quiero casar, pero también quiero ser tu esposa. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Tenía 22 años en ese momento y empecé a abrirme a la vocación. Fue la primera vez que la consideraba. Empezaba a hacer lo que no debes hacer cuando uno está discerniendo. Salía con chicos y discernía a la vez. Entonces salía con alguien y después me sentía inquieta e incluso hablaba de mi discernimiento con esta persona. Terminábamos e iba a visitar un convento y no era mi sitio y pensaba que entonces no tenía vocación. Y era así, de un lado a otro. No recomiendo eso. De hecho, un día cuando estaba viendo EWTN, había un programa con religiosas y estaba viendo este programa una mañana y alguien llamó al programa y preguntó si se podía salir con chicos y discernir a la misma vez. Estaba allí, escuchando atentamente y la religiosa le decía, busca primero el reino de Dios. Y yo sabía que tenía que dejar de salir y que tenía que discernir. Señor, ¿de veras me estás llamando a ser tu esposa? Y sabía que si no hacía esta pregunta, nunca lo sabría. Entonces, hice una peregrinación mariana. Antes de ir, rezaba una novena de rosarios. Como decía antes, era una novena de 54 días. Y creo por esta razón Satanás quería quitarme el rosario y sembrar esas mentiras. Eso de yo no adoro a María, no es así. Ella es nuestra madre. Nos quiere y intercede por nosotros. Quiere que estemos cerca de Jesús. Entonces, hice la novena de 54 días y la empecé el día de San José y la terminé el día de Pascua y fue en la peregrinación mariana. Y estando allí, el domingo de la Misericordia, después de haber hecho una confesión general de toda mi vida, experimenté al Señor llamándome a ser su esposa. Y lo que pasó fue después de la misa, mientras rezaba el Via Crucis subiendo la montaña. Y el sacerdote, al final de la confesión general, me dijo, ¿cuánta urgencia tienes por saber tu vocación y tomar una decisión? Y le dije, en una escala entre 1 y 10 sería 9, por mi impaciencia, porque yo necesitaba saberlo ya. Y me dijo, cuando te vayas de aquí, quiero que hayas decidido lo que vas a hacer los próximos 6 meses. Quizás sea acertado o no, pero inténtalo. Y le dije, vale, todos los días pienso será la vida matrimonial, porque eso sería un sacrificio grande. Yo quiero estar rezando todo el tiempo y no tendría paz. Pensando en el sacrificio que haría por Jesús, todos los días decía será la vida matrimonial. Finalmente, el domingo de la Misericordia estaba en la misa y el sacerdote habla en su homilía de alguien que tiene dolor de cabeza. Va al médico y le dice, no sé qué me pasa, y el médico responde, ¿qué estás haciendo? Y la persona contesta, estoy ayunando, hago todas estas penitencias, vigilias de toda la noche. Y el doctor dice, me parece que la aureola de tu cabeza te está apretando. En ese momento me di cuenta que estaba pensando en el sacrificio que hacía por el Señor y no en la alegría y el deseo de mi corazón. Mientras caminaba por la montaña rezando el Via Crucis, después de esa misa dije, vale, intentaré la vida religiosa. ¿Ves mi resistencia? Era terrible. El Señor se sirve de todo. Abrí un poco la puerta y la paz y la alegría entraron como una bala en mi corazón.
Esto es a lo que te he estado llamando. Él me lo estaba poniendo, proponiendo y proponiendo, pero no estaba escuchando. Y yo lo sabía. Comencé a llorar y después lo dudé. Dios mío, ¿cómo lo he dudado? Y luego regresé a hablar con mi director espiritual y él lo confirmó. Gracias a Dios, un buen director espiritual. ¿Pero qué iba a hacer? No tenía más vacaciones. Estaba trabajando como enfermera en pediatría oncológica. No tenía más vacaciones para buscar congregaciones, para entrar en algún sitio por un año. Experimenté al Señor llamándome a dejar mi trabajo como enfermera, sin saber siquiera si realmente me llamaba y dónde me estaba llamando. Fui a mi director y él me dijo, sí, es una buena idea. Dejé mi trabajo, hablé con mis padres. Pensé que mis padres entrarían en shock. Recuerdo el día que se los dije y no estaban sorprendidos. Me apoyaron mucho. Mi padre es muy práctico, es un contador. Pensé que no le parecía prudente dejar mi trabajo sin saber, pero me apoyó mucho y me dejó vivir en casa. Dejé mi trabajo en mayo como enfermera en pediatría oncológica y comencé a visitar congregaciones por 5 semanas. Fui a New York, escuché de nuestra comunidad porque mi director espiritual conocía a las hermanas porque él había sido director espiritual de uno de los hermanos que entró como fraile. Entonces fui a visitar a las hermanas y cuando visité esta orden simplemente lo supe. Tuve tanta paz, alegría y claridad de que tenía una llamada y que era ahí. Simplemente mucha claridad. Pensé, no sé por qué no todos quieren hacer esto, pero es una llamada. ¿Qué le dirías a una persona que se está resistiendo al discernimiento? Le diría, primero el reino de Dios, y reza, reza, reza. Cuando le pregunté a una hermana mientras discernía, ¿puedes darme un consejo? Me dijo, reza, reza, reza. Si recibes los sacramentos y vives en gracia, confía que el Señor te guiará. Consigue un director espiritual y sigue adelante hasta que se abra la próxima puerta. Gracias por estar hoy con nosotros, Sister Agnes. Gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Es siempre una gracia hablar de tu propia llamada, porque reaviva ese deseo de alegría que está en tu corazón y que solo se ha arraigado desde que soy hermana. Gracias por estar. Amigos, rezar, 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 recibir los sacramentos y estar en gracia del Señor. Si es que no hay más secretos, que es que parece que ser católico es una larga lista de reglas imposibles. Pues no. A ver. Gracias por estar ahí. Gracias.